Metrópolis FM, Región de Murcia. La tarde de EPO, con Epo Cardelo. Bien amigos, y seguimos cuando son las 3:32 de la tarde. Saludamos a todos nuestros amigos de Cartagena que inician este periplo de la tarde de EPO con nosotros. Estaban castigados sin podernos escuchar, pues ya está. Ya están con nosotros, ya pueden disfrutar de nuestra compañía. Qué bonita la historia de España, ¿verdad? Qué grande historia que tenemos. Estamos hablando para nuestros amigos de Cartagena que no han podido escucharnos. Estábamos comentando el tema del oro americano, esa leyenda negra tan absurda, tan barata y tan repugnante, ¿no? De que los españoles solo fuimos a América a robar, a llevarnos el oro y la plata y a procrear con las bellas mujeres americanas, y todo fue depravación, ¿no? Cuando históricamente solamente hay que pasear por las calles de cualquier antigua ciudad hispana actual, cualquier ciudad actual hispana, y ver la huella española, ¿no? Y entender que la gran mayoría del oro y de la plata se quedaba en América, porque si no, no se habrían podido construir catedrales, ciudades, aquellas bellas ciudades hispanas, no se podrían haber construido las carreteras, no se podría haber vertebrado el territorio de América. Habría sido imposible, porque sin dinero no se podría haber pagado, y no todo el mundo era esclavo, evidentemente. ¿Esclavitud existía? Sí, para los que abusaban, pero no estaba bien visto, aunque existía. Hay que reconocer las cosas como son. Pero no sé, si se hubiera llevado todo el oro fuera, pues no habrían existido eso. Universidades, las primeras universidades de América pues las hicieron los españoles, escuelas mayores, en fin, una maravilla, ¿verdad, Alberto? No podemos engañar a la historia. Muy buenas tardes, Epo. ¿Qué te iba a decir? No, que me he quedado absolutamente asombrado. ¿Podríamos decir que la tarde en Cartagena comienza ahora? Ahora comienza. Que da comienzo la tarde de EPO con la conexión. Bueno, pues sí, no es que con todo lo que tenga que ver con la historia, ya sabes que realmente estamos prácticamente de acuerdo en casi todo. Una historia magnífica. Sí. Interesante. Muy interesante, pero sobre todo científica, porque cuando se estudia la historia de manera científica y se revisan los archivos y se ven las realidades, es cuando uno percibe que muchas de las cosas que nos han contado, pues que no es cierto, que hay mucha mitificación sobre el tema, ¿no? Mucho victimismo. Y sobre todo lo que hablábamos el otro día, ¿no? Una mirada lógica de ahora, no intentar juzgar la historia de antes con los ojos de ahora, ¿no? Intentar ser positivo y ver los logros, ¿no?, de la historia. Uh-huh. No, y un victimismo que al final tiene mucho que ver con la parte que evidentemente ve la historia. En este país hemos vivido una historia muy trágica. Lo decíamos el otro día, dividida por bandos, ¿no? Sí. Evidentemente la lectura que cada uno de esos bandos saca de la historia, de los acontecimientos, de cómo fueron, o de si de alguna manera se generó, o si la historia fue realmente buena o mala con ellos, pues depende de ese punto de vista. Por lo tanto, la historia siempre es rica. Y lo decíamos también el otro día, es muy importante verla desde todos sus prismas para poder llegar a una, digamos, un punto intermedio y llegar a entenderla, ¿no? Llegar a entenderla y sobre todo llegar a estudiarla, porque es que se habla de historia sin estudiar la historia, es que es terrorífico, ¿no? Hablar de algo que se desconoce y todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, y sobre todo en nuestras escuelas, es triste, es dramático que enseñen la historia de España. Bueno, que casi ni la enseñen, porque realmente es que van de pasada, ¿no?, la historia de España. Yo entiendo de que hay materias interesantes, pero es importante que un país no olvide sus raíces, no olvide su pasado, no para cometer los errores del pasado en un futuro, sino simplemente para saber cuál es el pasado, ¿no?, el porqué de las cosas. Uh-huh. No, y además, decías tú antes, o comentábamos, que no hay que digamos, prostituir la historia en el sentido de llevarla a un lado o a otro, o hacer interpretaciones. A ver, se pueden hacer, ¿no? Pero hay casos además flagrantes, como por ejemplo la historia de Cataluña, que
Oye, algún día, me refiero a modo de, es verdad, Tú y yo que somos catalanes, la y historia de somos Cataluña paisanos, es uno de los ejemplos de manipulación. de manipulación absoluta, ¿no? Porque claro, la historia que probablemente te cuentan de un lado difiere mucho de la que cuentan por otro. Esto, muchas veces, esto ha pasado con la historia y probablemente es un problema. Esto de prostituir, insisto, la historia conforme nos conviene y de la manera que nos viene bien, ¿no? Para lograr el objetivo. En este caso, Cataluña pues tiene ahora mismo un claro objetivo aleccionador, por una parte, por parte de una clase política, afortunadamente otra no, pero se utiliza muchas veces la historia precisamente para eso, para decir, no, cuidado, que es que esto no es algo que nosotros pidamos, sino es algo que nos tiene que venir por derecho, porque la historia dice. ¿Cuántas veces se argumenta esto de la historia dice? Y claro, la historia es interpretable. Claro. Incluso una región como la que en este momento estamos, y que además tú y yo, que somos catalanes, tuvimos la inmensa suerte en su día de conocer esta región, por de venir y de disfrutarla cada día más bonito. Y quererla cada día más y mejor, como se suele decir. Sí. Pues incluso en esta tierra tiene mucho que ver con Cataluña. Hace muchísimos años, donde habían colonias de catalanes que realmente dejaron su sello, que a día de hoy todavía es perceptible, ¿no? Con diferentes nombres como Portmán, como muchos apellidos en la zona de, ¿no? Cartagena, sobre todo. Correcto. Cartagena, comarca, hay muchísimos apellidos que provienen del catalán, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, pensar que a veces hay que decir esto de en la historia. Probablemente se habla siempre de que los que vinieron antes no eran todo lo inteligentes que cabría esperar, o que no tenían la experiencia. Pues fíjate que antes probablemente había una apertura muchísimo mayor y la gente le importaba menos de dónde venía el otro, que a lo mejor en este momento. Eso a lo mejor nos tiene también a hacer que pensar lo que decíamos el otro día, de que la historia muchas veces es cíclica, y de que como seres humanos necios en ese sentido que somos, volvemos a repetirla con otras circunstancias, otro escenario, pero acabamos repitiendo lo mismo. Absolutamente, oye. Pero eso es una inquinia por parte de la gente y de muchas autoridades, ¿no? Sobre todo por no querer dejar claro desde el primer momento cuál es la realidad histórica y cuál es la posición histórica, por ejemplo, en España, de nuestras comunidades, ¿no? Tenemos unas comunidades riquísimas históricamente, bellísimas en cuanto a territorio, con una cultura común, porque el decir que tenemos cada uno una cultura diferente es tan llegar al absurdo como querer decir pues que un donut pues es comida mediterránea, ¿no? Es un absurdo. Entonces, hemos llegado a un punto de necedad y un punto de estupidez en este país, en el cual lo que está ocurriendo en nuestra región precisamente, ¿no? Nuestra amada tierra, que es una tierra preciosa, una tierra además que por mucho que haya gente ladrando, diciendo que es que son diferentes, que son totalmente distintos, pues bueno, ya en el propio cuerpo humano la mano izquierda es diferente de la derecha, por lo tanto, imagínate si no eres tú diferente, claro, incluso a tus propios hijos, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que, a ver, la diferencia en este caso es muy positiva. Si lo malo es utilizar la diferencia como políticamente, claro, como un elemento que nos tiene que separar, claro, todo lo contrario. España, si una cosa, o una de las cosas maravillosas que tiene España, es que de norte a sur y de este a oeste podemos encontrar territorios bien diferentes, y eso al final nos nutre a todos. A mí me enorgullece tremendamente, no sé vasco, no sé gallego, pero me enorgullece tremendamente el poder, por ejemplo, visitar esas ciudades y esos lugares del norte de España que son tan diferentes, por ejemplo, al Mediterráneo, ¿verdad? En cuanto a forma de ser, actitud, pero bueno, hay gente que en eso, sinceramente, ve como si fuera algo totalmente negativo, el hecho de que, oye, que el carácter, por ejemplo, del norte sea diferente al del sur. Pues oye, a mí eso me parece fantástico, porque creo que lo que nos da es, por un lado, la capacidad de, en un territorio relativamente tan pequeño, por ejemplo, nos comparamos con Estados Unidos, ¿no? Hablábamos de Norteamérica, pues fíjate tú. Es una comparación odiosa. Claro, pero me refiero, en una comparación territorialmente hablando, vamos, ni punto de comparación. España se queda como el puntito de la I o como la cejilla de la ñ. Pero me refiero, nosotros tenemos la capacidad de, en un territorio, oye, relativamente pequeño, de reunir tantas cosas tan buenas, tan positivas y tan diversas, que yo creo que ese es un punto
esencial como para, por ejemplo, poder vivir del turismo, porque hay muchísima gente que decide finalmente viajar a España precisamente por eso, claro, ¿no? Por todo lo que le ofrece. Evidentemente, no somos tampoco una excepción. Es decir, los problemas que tenemos en España con ese llamado nacionalismo, ¿no? Que yo, francamente, yo lo respeto, que cada uno puede ser lo que quiera, ¿eh? Por mi parte yo lo respeto, pero lo encuentro como un poco aldeano, ¿no? Muy provinciano, ¿no? Uh-huh. Lo encuentro absurdo y fuera de lugar, porque España es una nación, aunque haya nacioncitas por ahí o teóricos, estos países inventados que existen y tal, de sentimiento yo lo respeto, pero por la lógica de la historia y la realidad, pues no lo acepto porque es imposible. Pero aún así, es increíble cómo se están poniendo una serie de fronteras, se quieren poner una serie de fronteras entre ciudadanos de manera absurda, aunque, como estaba diciendo anteriormente, es un problema que existe en Europa. Por ejemplo, este mismo problema del nacionalismo que hay en España, pues lo encontramos en Inglaterra, pues con los escoceses, claro, los galeses, los irlandeses en el norte, o en Francia. Lo tenemos con los corsos en Córcega, los tenemos con los del Languedoc, por ejemplo, Roussillon también. En Italia, con los de la Liga Norte, los del norte no pueden ver al sur. Quiero decir, incluso los LAN alemanes también existe la misma tontería. Es más, incluso en la tan afamada Estados Unidos, tierra de patriotas, tierra de... Los tejanos quieren ser independientes. Cada uno de los estados al final tiene su propia normativa, jurisprudencia y demás. Pero bueno, yo creo que de alguna manera esto pasa como con la libertad. Esa frase tan manida de... Es que ha confundido libertad con libertinaje. Pues yo creo que es lo mismo. Es decir, defender la multiculturalidad, la diferencia que existe y que no tiene por qué ser peyorativo. Lo que antes, el otro día decíamos de cómo se prostituyen los términos, ¿no? Ahora parece que hablas de multiculturalidad y parece que estás hablando como de diferenciaciones, ¿no? Claro. Totales que tiene que haber entre territorios. Correcto. ¿Qué va? Todo lo contrario, puede existir y de hecho tiene que existir, somos afortunados porque exista esa multiculturalidad, pero no lo tenemos que confundir con la separación territorial, porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Nada más, fíjate tú, Alberto, que lo hemos comentado más de una vez. Llegar a ese punto del absurdo, de decir una parte del territorio, es que nosotros somos diferentes, tú y yo somos de Barcelona, somos catalanes, somos murcianos de adopción, nos encanta esa tierra, nos hemos venido, nos han acogido con los brazos abiertos. También hay que decir, señores oyentes, que si ustedes van a Cataluña les acogerán con los brazos abiertos igual, porque la población catalana es cariñosa y es una población que en su mayoría ama España y quiere España. Siempre hay gente que piensa diferente. Bueno, aquí también puedes encontrar con gente que piense diferente y que no te trate absolutamente igual. Pero lo que sí es cierto que es hermoso ser diferentes dentro de la misma España. O al menos debería ser así. Me refiero, el hecho de que le reciban... Es que yo hace tanto que no voy por mi tierra. Peor para ti. Claro, no, pero me refiero, con todo lo que estamos viviendo, yo sí que creo que ha habido un cambio de mentalidad. No voy a decir que el independentismo se ha asentado en el territorio catalán, pero sí que creo que hay un nuevo tipo de independencia. Hay una minoría mayoritaria, hay mucha gente, son mismo, minoría, pero son muchos. Pero bueno, yo particularmente, y esto me avalo a mí mismo con mis palabras, yo desde luego el día, y eso lo tengo clarísimo, el día en el que cualquiera de los oyentes que en este momento nos estén escuchando no sea bien recibido en Cataluña, y no puedan entrar en Cataluña de una manera normalizada y demás, probablemente ese día me dolerá mucho, pero ese día dejaré de ser catalán, ¿no? Porque de alguna manera también habrán roto ese cordón umbilical que todavía y durante toda mi vida me gustaría que siguiera uniéndome a mi tierra. Y seguirá uniéndote a tu tierra. Eso nunca ocurrirá. Siempre se podrá encontrar gente que no esté, que no esté en su lugar, en su sitio, pero... Sí, es cierto, Cataluña, pues nuestra tierra es una tierra maravillosa, es una tierra española, no lo duden nunca, no lo olviden, y es una tierra pues que ama a la gente del resto de España y que está encantada. Yo hace poco estuve en Barcelona, es decir, y lo ves, no te sientes, más incluso amigos que yo he hecho aquí, desde que vivo aquí en esta maravillosa región, dicen cada vez que voy a Barcelona me encanta la ciudad, me encanta, o me voy a la montaña, me he ido al Pirineo, me han tratado de maravilla. Es decir, de celebrados no los podemos encontrar en cualquier parte, ¿no? Hay gente con poco nivel cultural también, aunque vistan de Armani. No, y tanto. Yo creo que el key de la cuestión en este sentido, con el tema de Cataluña, y lo que no tenemos que dejar que hagan, es que esa batalla que simplemente se libra en determinados sectores relacionados probablemente con un sector de la vida política,
tanto en Cataluña como en España. No tenemos que dejar que esto nos envuelva. De alguna manera, los ciudadanos tenemos que ser conscientes, coherentes de cuál es la realidad, y esa realidad es que la mayoría del pueblo catalán no tiene ningún inconveniente y se sigue sintiendo español. Como no podía ser y que de otra esos manera. intereses, claro, pero que esos intereses contra natura, que probablemente están asentados en los despachos, que no acaben conformando un problema realmente, que es el problema social, que yo creo que es lo que la mayoría de catalanes, tanto afincados allí como afincados fuera, estamos diciendo, y es que esto puede pasar de ser un problema político a que, si la sociedad realmente no se pone las pilas, a pasar a ser un problema realmente social. Y eso sí que me daría miedo. ¿Tú crees que puede llegar a haber un conflicto civil? Creo que puede haber un problema social. Me refiero, si realmente el discurso de los mandatarios, tanto en Cataluña como en España, cala, me refiero a un discurso evidentemente aquellos radicales. Rupturista. Yo creo que en ese sentido sí que se llega a calar el mensaje, y las mentiras que con cada mensaje de este tipo para conseguir el propósito pues van acompañadas, sí que creo que puede llegar a pasar algo. Lo que sí que es cierto de que es que yo he podido percibir en estos últimos tiempos, y yo creo que no solamente yo, sino muchísima gente, sobre todo si visita las redes sociales, hay lo que yo nunca había visto. Yo siempre como catalán he viajado por el resto de España y me he sentido pues orgulloso de mi tierra y orgulloso de llegar a Madrid y que que hablaran conmigo y qué bonita Barcelona, los catalanes, qué bien. Nunca me habían hablado mal de Cataluña, ¿no? Esa es la verdad, y tengo unos añitos. Nunca me habían hablado mal de mi tierra. Pero sí es cierto que ahora ya últimamente, desgraciadamente por culpa de toda esta banda o grupos de políticos establecidos tanto en Madrid, no Madrid como capital, sino los políticos que pueda haber allí en Madrid. España. Pero bueno, yo creo que también en Madrid está el gobierno, quiero decir. Claro, no pero que me refiero, ¿no? que es una cosa generalizada. O sea, no creo que la vida política tenga el poder absoluto de generar ese debate en el pueblo. No, pero tiene calado, una parte, claro, por eso te digo que tiene una parte de responsabilidad, pero después también no tenemos que entrar en el juego, evidentemente, quitarnos de vista también a tantísimos radicales de la sociedad civil, pero tanto de un lado como de otro. Me refiero, al final, cada vez que hay una agresión por parte de radicales, vimos, por ejemplo, en la pasada diada, como en Madrid, precisamente en un acto por el Día Nacional de Cataluña, cómo se producía algo detestable, y era como irrumpía un grupo de radicales de derecha para boicotear ese acto. Como también hemos podido ver en Cataluña, quemas por parte de radicales de banderas españolas. Yo creo que eso es lo verdaderamente perjudicial, porque al final, cuando un ciudadano del resto de España ve esa imagen de un catalán quemando una bandera española, o cuando el catalán ve que un acto celebrado en Madrid en favor o un poco conmemorando la figura del catalán, pues también es agraviado, ahí es donde empezamos a generar un problema social. Y ahí es donde yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque ahí sí que podría estallar de alguna manera un falso nacionalismo, que es el que yo creo que poco a poco sí que puede estar creciendo, y lo digo por amigos, conocidos que hace años que no veo, pero que sí que tengo en las redes sociales, y que, por ejemplo, en la última diada, lo dije además frente a estos micrófonos, yo particularmente sentí tristeza, ¿no? Porque amigos que jamás han tenido ningún sentimiento ni nacionalista, ni siquiera seminacionalista, sí que tenían de alguna manera mensajes pro-catalanistas y anti-españolistas. Sí, pero ten en cuenta, que es lo peor, no el ser pro, sino el ser anti. A ver, pero ten en cuenta de que eso se va generando por osmosis. Quiero decir, ahí el problema catalán es un problema clave, porque no per se por el tema del nacionalismo, sino por el tema del victimismo. Es decir, allí se ha trabajado mucho a la juventud desde los colegios. Yo puedo dar fe por mis hijos. Si les ha trabajado, es una comida de coco, es un calentamiento global de su cerebro día tras día tras día. Y tú ya sabes, como dijo Goebbels, o sea, una mentira repetida 1000 veces, pues se convierte en una verdad. Y eso está ocurriendo en Cataluña. O sea, en Cataluña ha calado el tema de España nos roba. O sea, algo que es absolutamente falso. Por la sencilla razón de que en España todos
todo el mundo paga sus impuestos por el IRPF. O sea, que claro, es normal que en Cataluña paguen más porque, hombre, que leches, son más. Y cada uno son más aporta, industria. claro, por el grado de... Efectivamente, cada uno aporta por el grado de... Pero bueno... Sí, de ocupación del territorio. Pero es un absurdo, hemos llegado hasta este punto que allí se cree este discurso. Claro, pero insisto, yo creo que al final el ciudadano es el que tiene el poder absoluto. No tenemos que olvidar que al final un político es un gestor. Por eso yo antes te decía que me niego a echarle la culpa a la clase política. Creo que puede tener cierta parte de la clase política, en este caso la catalana, y lo estamos viendo con Artur Mas, que se ha erigido un poco como el representante Mesías, absoluto, es el Mesías, claro, el salvador de la patria, de las tierras catalanas. Pero, claro, un político al final sin el voto ciudadano, un político... no puedo hacer absolutamente nada. Por eso yo, el grado de responsabilidad, sí que creo que lo que pase de ahora en adelante, sí que realmente lo tenemos que dejar en manos de quien es el artífice de lo que suceda a partir de ahora, y es el pueblo. No, la sociedad civil. Claro, por eso, y confío en que la sociedad catalana está suficientemente preparada, como la española lo está, como para saber qué es cierto y qué no, y sobre todo para, si en un momento determinado tiene que decir, oye, basta, no quiero que me manipules de alguna manera para lograr tus objetivos territoriales, pues que lo haga. Yo sinceramente no estaría nada en contra de una consulta. No estaría nada en contra de una consulta porque creo que vivimos en un país democrático y que todo se podría consultar. Ahora, claro, después hay que respetar la Constitución. Claro, pero el problema está en que la Constitución está en contra, quiero decir... Bueno, la Constitución está en contra realmente de que se pueda separar este país, es decir... no podría haber, si no es con la consulta de todos los españoles, no se podría tomar una... La consulta sería un absurdo, ¿no? Bueno, pero una consulta, estamos hablando de una... Pero tú ves, por ejemplo, que en Cataluña, tú te imaginas a los líderes catalanes, ¿no? Los que gobiernan ahora, por ejemplo, Convergencia y Unión, Esquerra Republicana, que ahora cogiera una parte del territorio catalán y dijera, pues mire, señores, nosotros queremos hacer una consulta porque no queremos ser catalanes. Claro, ¿qué ocurriría? Pues que dirían imposible porque vosotros formáis parte de la nación catalana y de la patria, ¿no? Entonces estaremos llegando al mismo absurdo. O sea, ¿queremos realmente eso? Es un absurdo. O sea, estaríamos haciendo un juego muy peligroso. Bueno, pero se han hecho en Cataluña, se han hecho muchas consultas en ayuntamientos, en diputaciones, se han hecho consultas y al final no ha pasado nada. O sea, ha tenido un carácter simplemente consultivo, pero me refiero después no se ha llegado a materializar ni muchísimo menos lo que esas consultas se dicen. No estaba por medio del estatuto. Claro, pero bueno, que me refiero que de alguna manera creo que en este momento, y sinceramente lo creo, quienes más tendrían que temer esa consulta, si ahora mismo el gobierno de España dijera, venga, adelante, a hacer la consulta, creo que Mas y los suyos son los que tendrían que temblar, porque yo, sinceramente, estoy convencido de que en Cataluña una consulta tendría un rotundo no a la respuesta de si quieren separarse del conjunto del Estado español, si quieren ser un país independiente. Creo que habría un absoluto no rotundo y absoluto. O sea, estoy completamente convencido. Y es que por eso ya te digo, trabajar claro. Por eso lo encuentro es trabajar en pro de la miseria, en trabajar en pro de destrozar una región de España maravillosa. Pero fíjate, ¿no? Que ahora lo que se traslada de alguna manera al ciudadano catalán y lo que están trasladando determinados dirigentes catalanes es que el Estado español no les deja hacer una consulta. Es decir, que no perteneciendo a un Estado democrático no les dejan ejercer digamos la actividad más democrática que existe, que es poder acudir a las urnas y votar. Entonces, claro, esto también es peligroso. Sí, pero escucha, ellos obvian una cosa con esto, que además es muy sencillo. Obvian una cosa, están entrando en un juego, el juego de las mentiras y de la falsedad. No, y al final les pasa la factura. No, claro que les pasa la factura, por una sin razón. Ellos sí pueden quejarse y decir, es que el Estado español, el gobierno de Madrid, siendo nosotros perteneciendo, no nos deja libremente, tal y igual. Pero es que no han de olvidar de que la Generalitat de Cataluña, igual que aquí, el gobierno de Murcia, las comunidades en la Junta de Andalucía, son representantes del Estado español. Claro, que se les olvida, no son un ente independiente, son representantes del Estado español. Y a partir de ese momento, cuando tú eres representante del Estado español, no puedes andar con ese juego de palabras, con ese juego identitario, con esa falsedad de una diferenciación étnica, cultural, política, etc.,
a decir, es que, hombre, es que no nos dejan. No, claro, tú es que eres representante del Estado, machote. Ese es el gran problema y esa es la gran estafa que están haciendo con los ciudadanos. Pero además, esa diferenciación, yo creo que nadie duda de que existe. Me refiero, pero igual la diferenciación de un andaluz, hombre, con respecto a un vasco, claro, o de un catalán con respecto a un gallego, o de un madrileño catalán, con respecto a... Todos son diferentes, ¿no? Claro, el hecho diferencial, ¿dónde está? Tenemos una diferenciación. Es que tú y yo somos diferentes. Claro, exactamente. Tú mides 2,50 metros y yo mido 87 centímetros. Hombre, tampoco te pases, hombre. Vamos a darle un poquito de humor dos ya. Palmitos más. Ya. Pero que me refiero, que al final, si lo malo está en equivocar a la gente. Mentir, la diferenciación jamás significa que tiene que haber una ruptura entre pueblos, más en este momento en el que lo que se lleva, y es lo que se lleva esto como en la moda, es lo que mola, lo que mola es la globalización. Efectivamente. Todos juntos y para adelante, porque se está demostrando que todos juntos podemos más, pero vamos, esto es una cuestión de lógica. Son más fuertes. Tres pueden más y son más fuertes que uno solo. Y nos queremos mucho más y nos lanzamos besitos y todo eso. Señoras y señores, las 3:57 de la tarde. Yo te había traído 2 cositas, si quieres te las cuento brevemente. Pues, si Alberto Huertas me trae 2 cositas, esto yo me pongo a temblar. No, venga, es que mira, me agarro, venga. Además, para que la gente no diga, porque después la gente nos pregunta, oye, pero esas noticias ¿de dónde son? ¿Eso es cachondeo? Claro. No, yo he hecho los deberes. Pero no digan la fuente, Alberto, por Dios. Te voy a decir la fuente porque además es que la gente lo pueda comprobar. Claro, es que es lo que tenemos que hacer además los periodistas. Ya cada vez nos amparamos más en la fuente y claro, la gente empieza a recelar. Claro, pues mira, la primera noticia la publicaba Telecinco.es, yo creo que un medio de comunicación, vamos, el que ha sido más rentable en el terreno audiovisual durante toda esta crisis, o 2 crisis económicas que hemos vivido. Pues Telecinco hablaba sobre, lo habrás oído tú también, Epo, esta iglesia, una iglesia cristiana en Dixon, en Illinois, Estados Unidos, que se han dado cuenta que la forma de la iglesia, sí. Han hecho una captura desde Google Earth. Bueno, pues se han dado cuenta una captura desde el aire, imagínense. Desde el aire, claro, ¿no? Con el Google Earth, ¿no? Que se ve, digamos, en la imagen panorámica desde el cielo. Bueno, pues se han dado cuenta de que esta iglesia, construida con toda la buena bondad, del pobre arquitecto ya no sabe dónde meterse, pobre hombre, tiene eso es una figura fálica. Sí, tiene forma de pene, vamos, para que no vamos a engañar. 2 testículos y un pene. Un pene un tanto curvado, eso sí, pero bueno escucha, pene con 2 testículos. Hay gustos para todo, pero bueno, sí, pues, está muy curvo, sí. Ahora, claro, ¿qué hace la iglesia frente a esto? Es que al final ustedes piénsenselo. Pues que lo pongan recto, algo tremendo. Tienen que hacer, que no curvado, pues porque tampoco no lo van a hacer recto porque eso ya se les salía de presupuesto, entonces han pensado en una idea mucho más fácil, sencilla, incluso amena. Y es que le van a colocar una hojita de parra. ¿Qué te parece? Claro, porque dicen... Y le llaman la iglesia de Adán. Claro, porque dicen, mira, mientras se ve de frente, es decir, a pie de tierra, pues no pasa nada porque no se nota. Pero como desde arriba, aquellos que puedan ir en un avión sobrevolando la zona, o yo que sé, quizá algún extraterrestre que piense qué degenerados estos, entonces le van a poner una hojita de parra. Vamos, lo que yo veo es que no me... Pero tú sabes, tontería absoluta. No es una tontería, tiene su sentido. Tú sabes que... Pues yo no. Pues sí, yo te lo voy a explicar rápidamente. ¿Por qué? Porque no quieren dejar embarazadas. Y tú dirás, ¿qué quiere decir con eso, Epo? ¿Tú sabes qué compañía de aviación es la que más pasa por ese espacio aéreo? ¿Cuál? La Virgin. Ya, pues bueno, pues mira. Claro, es que es un problema. La Virgin pasa justamente por... Claro. Buen casamiento. ¿Tú te imaginas pasando lo de la...? Es que esto no puede ser. Yo, sinceramente, lo veo una solemne tontería, ganas de gastar dinero, porque al final, oye, es que... Si quiere una hoja de parra, pues que vengan aquí, que buenos vinos. Nosotros le damos cientos de miles de hojas de parra. Exactamente, y no hay ningún tipo de problema. Que somos más apañados. Bueno, pues esto en cuanto a la iglesia esta la segunda, cuéntame. Y la última es que se ha retirado, no sé si lo sabes, el cocinero durante 40 años del Eliseo. Donde residen los diferentes mandatarios de Francia, donde han ido residiendo. Bueno, pues se ha retirado y ha lanzado... Ella dice que las memorias no las va a escribir, ¿no? Le parece que es una falta de respeto para la gente que ha estado allí, pero sí ha lanzado alguna que otra porque guinda. No se acuerda, ¿no? No, se acuerda muy bien, ¿sí? Muy bien. Sí, porque además ha dado alguna que otra guinda, siendo cocinero, es normal. Cuéntanos. Bueno, por ejemplo, ha dicho que Jacques Chirac terminó odiando la cabeza de ternero. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en una entrevista se le ocurrió decir cuál era su comida favorita, que era esta precisamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que los diferentes países invitan
que son muy cucos, decían al cocinero, oye, que viene Jacques Chirac, hazle cabeza de ternero. Entonces, en cada viaje oficial tenía que comer lo mismo. Entonces ya llegó un momento en el que al cocinero le dijo, ni se te ocurra ponerme en la mesa una cabeza de ternero, porque es que siempre que vengo de cualquier país me la acaban poniendo. Así que aquí quiero variedad, que me pongas lo que no me ponen fuera. Nicolás Sarkozy, dice el cocinero, hizo suprimir el queso, se ve que lo llegó a odiar, y François Hollande, el que en este momento se encuentra al frente del poder, come casi de todo. Dice, me come casi de todo. Además, tipo ya abuela, ¿verdad? Que hasta te hacía las fabada comidas asturiana, es que es un tío listo. Estos franceses saben mucho. Dice, pues este me come casi de todo. Una historia, pues tú imagínate, una historia fantástica, maravillosa, la que podría además dar muchísimo de sí a través de un libro. Y bueno, lo único que ha dicho es que es bastante estresante, que por ejemplo él recuerda que durante estos 40 años ha dormido muy poco, porque dice, en un restaurante, si te sale mal la comida, pues el cliente no vuelve y bueno, pues ya vendrá otro para suplir ese hueco. Claro. Dice, pero claro, cuando te equivocas, el que no vuelve eres tú. Entonces, cuando te equivocas en el Eliseo. Entonces se ve que eso le ha generado muchísima tensión, e incluso dice que en reuniones internacionales celebradas en el Liceo se podía tirar perfectamente de 2 a 3 noches sin dormir, por los nervios previos a que todo saliera maravillosamente bien y que no hubiera pues ningún tipo de problema. Claro, tú imagínate lo atento que hay que estar, por ejemplo, a si algún dirigente que viene tiene algún tipo de intolerancia a determinado alimento, para no ponerlo, no compaginarlo, que no le siente mal. En fin, eso puede generar un problema de Estado. Una crisis diplomática de primer orden. La crisis de los misiles, imagínate. Pues ya te digo que, bueno, una historia a mí me parece fascinante. Lástima que de momento haya dicho que no nos va a contar nada, que no va a publicar un libro, a pesar de que ya se lo han ofertado y le han puesto incluso un cheque en blanco por delante. Yo lo haría. Bueno, nosotros solamente queremos decir al señor Nicolás Sarkozy, antes de marcharnos a publicidad, que si no le gusta el queso es porque no ha probado nuestro Cabrales o nuestra magnífica torta de casar. Machote, ¿qué hace usted que nos está tomando esos quesitos? Véngase para España, ya verá cómo se le quitan las tonterías. Las 4:03 de la tarde, Alberto, nos vemos en un momentito. Seguimos en la tarde de Po. Adiós. Metrópolis FM, Región de Murcia.